Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y si puede verlo ahí en su pantalla, decimos juntos: oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel, yo te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por cualquier enfermedad, dolencia corporal, emocional y espiritual. En el libro de Tobías, tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobit y la liberación del demonio Asmodeo que atormentaba la vida de Sara. Tu nombre significa el Señor sana. Me dirijo a ti implorando tu intercesión en mi necesidad. Y le voy a pedir aquí que en un momentito de silencio en su interior, si hay alguna cosa que ya se le vino a su mente que usted necesita de sanación en alguna cuestión, en alguna etapa, en algún momento de su vida, en este momento lo presente delante de Dios y delante del Arcángel San Rafael, para que él, intercediendo, la presente a nuestro Señor. Entonces, si hay una cuestión concreta en la que usted necesita ser sanado, ser liberado, ser tocado, ser amado de una manera nueva por Dios, le voy a pedir que lo presente en este momento. Ruégale a Dios misericordioso que venga a asistirme en mi necesidad y a sanar mi enfermedad y mi dolor. Que el Dios del cielo y de la tierra me dé la fortaleza para perseverar. Enséñame a unir mis sufrimientos con los de Jesús y de María y buscar la gracia de Dios en la oración y la comunión. Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Como el joven Tobías, yo te elijo como mi compañero de viaje a través de mi vida, que a menudo parece un valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones cada paso del camino, para que pueda llegar al final bajo tu protección constante y lleno de la gracia de Dios. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú te revelaste como el asistente divino del trono de Dios. Ven a mi vida y asísteme en este momento. Concédeme la gracia y la bendición y el favor de Dios que hoy te pido por tu poderosa intercesión. Oh gran médico de Dios, dígnate curarme como lo hiciste con Tobías, si es la voluntad del Creador. San Rafael, recurso de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí y por los míos. Amén. El retiro de Tobías, este retiro de sanación interior, yo de alguna manera lo he ido formando, ¿no? Ha ido tomando forma de varios recursos. El más importante de todos, ¿no? El libro base es este que aparece aquí, el número 1, el primer libro. Se llama ¿Cómo sanar las 8 etapas de la vida? Está basado en este libro, que es maravilloso el libro, de verdad que es muy, muy bueno. Tiene ya por ahí, no lo sé, un par de décadas, 3, pero es maravilloso. Los hermanos Dennis y Matthew Lin, ¿no? y Sheila Fabricant hicieron un trabajo excelente con este libro, pero aparte, ellos fueron llevando este retiro de sanación interior a muchas partes del mundo, y de verdad que nosotros lo encontramos y es de gran bendición. Está basado entonces, en general, el retiro completo que yo le estoy presentando está basado en este libro. Hay cosas que agregamos, los testimonios son particulares, yo he agregado algunos pasajes bíblicos, algunas otras cosas por ahí, pero está basado en el trabajo de ellos. Además, yo consulté, copié, he agregado algunas cosas de este otro libro que se llama El Ministerio de Sanación, un libro pequeñito de Francisco Muñoz, algunas definiciones, algunos conceptos que voy a presentar también durante la semana. Otro libro que consulté, ¿no? Que se llama es El Manual de Laico para el Ministerio de Sanación, por el padre Robert de Grandis, que también es un grande en esta cuestión de los carismas y de la sanación, que en paz descanse el padre Robert de Grandis. Entonces también utilicé algo de él. Por supuesto, sobre todo para prepararnos nosotros, las personas que estamos impartiendo, la gente que va a dar los testimonios, el equipo de Nazaret, consultamos y utilizamos algunas cosas de este libro del padre Benigno Juanes, sacerdote jesuita, también maravilloso todo lo que ha escrito el padre Benigno Juanes. Este libro se llama Proceso de la curación interior, así se llama, y habla del proceso, qué hacer. Y a propósito de eso, yo diré, ¿no? A la sanación interior, más que un evento en la vida de la persona, es un acontecimiento, es una situación que va sucediendo. La sanación interior no es algo que se da
que se puede dar, quiero decir, de un momento, en un momento concreto, pero que de alguna manera también siempre tiene esta idea de proceso, de continuidad, que no termina. Por eso el padre titula su libro, el padre Benigno Juanes, Proceso de la Curación Interior. Habla de un proceso. Algo, y eso es lo que quiere ser este retiro de alguna manera, suscita este proceso, le da entrada, comienza, nos introduce a este mundo fascinante de cómo Jesús nos sana pero otra vez después hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en este proceso de la sanación. Hay algo que en la vida biológica, en la vida física le llamamos la convalescencia. En la vida espiritual, en la vida también, en la vida interior, en la vida de las emociones, también aplica esto. También consulté un libro del padre Darío Betancourt, que también es muy famoso en trabajar en esta área de la sanación en general, ¿no? Pero consulté sobre todo la parte donde él habla de la sanación interior, un libro que se llama Vengo a sanar, del padre Darío Betancourt. ¿Algún otro recurso? Se los estoy compartiendo estos recursos para si a alguien le gustaría como profundizar más, luego lo haga. No para que compre todos los libros, no es para eso. Yo le recomiendo si puede conseguir, de hecho, me parece que por ahí yo tengo una copia digital de este libro primero, yo se los voy a compartir en el grupo del WhatsApp, la copia digital que yo tengo del primer libro durante la semana, pero si alguien quiere como que profundizar más, pues les estoy compartiendo esto, y también para que sepa que, bueno, aunque en realidad está basado en el libro, de verdad que hemos consultado cosas de aquí, de ahí, de varios lugares, buscado varios recursos. Otros más, ¿no? Las directrices para las oraciones de sanación del ICRES, también algunas cosas citamos de ahí. Hay otro libro del padre Robert de Grandis, es uno muy chiquitito, es un folletito que más o menos sirve como para ir profundizando en la cuestión de la sanación interior, que se llama Perdonar y Sanidad Interior, por esta señora Betty Tapscott y el padre Robert de Grandis. También hay otro folletito que se llama Introducción a la Sanación Interior por Paula Sansford. También yo lo consulté, también hay algunas cosas en este retiro de ella. Hay un libro muy interesante que me encontré hace varios años que se llama Healing Wounded Emotions, sanando las heridas emocionales, de un padre jesuita también, Martín Padovani. Y la Biblia, por supuesto, la Biblia, ¿no? Me gusta mucho esta versión, la Biblia Católica de la Familia, de Verbo Divino, para algunos pasajes bíblicos y algunas notas sobre estos, yo no sé si algunos de ustedes, no es que la voy a recomendar porque, bueno, para gustos, y no es una recomendación así como que, wow, no, ahorita en el tiempo de la pandemia, pues hemos tenido oportunidad de ver un montón de cosas, ¿no? Yo me confieso, junto con mi esposa, ¿no? Hemos visto un montón de series. Si seleccionamos, alguien nos recomendó, esta es una serie extraña, de hecho el nombre es así medio raro, es una serie alemana, y se llama así Dark, que quiere decir oscuro. La traigo a colación porque la trama principal, y espero no arruinarle si alguien no la ha visto o la quiere ver, ¿sí? La trama principal tiene que ver con regresar al pasado para componer el presente. Hay cosas en la vida de estos jóvenes que están pasando en el presente, ¿sí? Cosas extrañas, entonces lo que ellos hacen es que encuentran una manera de regresar al pasado. Encuentran una manera, ¿no? En este hoyo encuentran y algunas cosas para regresar al pasado, tanto la muchacha que está como de cabeza como el muchacho, aquí hay dos personajes, regresar al pasado para componer, que terminan dañándolo más, pero es esta idea de regresar al pasado. Entonces, de alguna manera, ¿sí? No de esta ficcional, de manera de ficción, al menos emocional, espiritual, psicológicamente, vamos a regresar sobre nuestro pasado. De hecho, parte de este retiro es eso, regresar a cada una de las etapas de mi vida, de la vida en que me he ido desarrollando, para visitar las etapas y para visitar las heridas,
Pero la diferencia, ¿no? Lo que va a marcar una diferencia en este proceso que vamos a hacer es que vamos a regresar a ese pasado y vamos a invitar a Jesús. Vamos a invitar a Jesús a que Él esté, que de seguro estaba, pero que intencionalmente lo podamos ver en los momentos de oración, ahí acompañándonos, estando con nosotros en este regresar de alguna manera en nuestra vida, ¿sí? Hacia las primeras etapas, hasta la más fundamental, hacia cuando éramos bebés o incluso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? E invitar a Jesús por medio de cada una de las dinámicas y los momentos de oración que vamos a ir haciendo durante esta semana, ¿sí? La hermana, la monjita, recordó que cuando empezó su problema del éczema en los oídos, ¿sí? Había tenido un terrible disgusto con la madre superiora, por haberle negado injustamente, decía ella, un permiso. Ella pidió un permiso y la madre superiora no se lo dio, nomás porque era madre superiora, no se lo dio. Y desde entonces, ella encontró que a partir de aquel disgusto le apareció la éczema en los oídos. Porque el odio, dice el padre Darío Betancourt, se albergó en su corazón. Al descubrir la necesidad de perdonar a la madre superiora, lo hizo con toda humildad. El padre le pidió que la perdonara por aquella injusticia. El éczema o la éczema, no sé cómo se dice, desapareció, se le quitó. La raíz de la enfermedad física era el resentimiento que había quedado en su corazón. A menudo nuestros recuerdos del pasado están cargados con dolor. Entonces es posible que volver a estos, a propósito de que vamos a hacer un viaje al pasado, volver a estos, usted experimente de nuevo alguna emoción relacionada con la experiencia o con el evento. Algunos, de hecho, nos resistimos a regresar. No será fácil. Yo le invitara a que se anime. ¿Por qué? Porque otra vez, de la mano de Jesús esto puede ser sanado, ¿sí? Porque la memoria nuestra, la memoria del ser humano, no es solo una reproducción fotográfica. No es como que usted va a ver una foto de lo que pasó, ¿no? Cuando usted regresa a los eventos, y puede ser cualquier evento, ahorita hablo de los traumáticos, de los que causaron heridas, pero puede ser hasta un evento agradable. Cuando usted regresa en su mente y se acuerda de algún momento feliz en su vida, usted siente esa felicidad otra vez, usted la siente la felicidad otra vez. Cuando nosotros recordamos, ¿sí? De alguna manera, la persona es capaz de volver a ver estas cosas, ¿sí? A escuchar, a sentir, ¿sí? A entender. Se trata, pues, ¿no? En este retiro, de ir a nuestros recuerdos para pedirle a Dios que los visite y que en su misericordia los sane. A Linda, que se nos habla de ella bastante en este libro que le digo que está inspirado en nuestro retiro. Linda había sido abusada sexualmente de niña. Su historia de abuso sexual, ¿sí? Pues le había causado muchas situaciones en el proceso de su desarrollo y en su vida adulta, ¿no? Ya le habían dado terapia, ya había ido a muchos psicólogos, ya había tenido intervenciones, ya le habían orado por sanación, había hecho muchas cosas, hasta que llega con los hermanos Lin, y ellos le abren el pasaje, ¿no? De Juan, del capítulo 2, versículo 13 al 17, donde nos narra esta parte de que Jesús está enojado. En el Evangelio de San Juan, en este capítulo 2, versículo 13 al 17, es la expulsión de los mercaderes del templo. Y Jesús está bravo. No sé si usted se lo imagina. Yo cuando enseño el Evangelio de Juan, digo como que a mí me encanta ver a Jesús enojado, aunque suene raro lo que estoy diciendo. Estamos acostumbrados a tener imágenes de un Jesús en control, de un Jesús como con una luz acá y toda la tranquilidad, un rostro que refleja paz, tranquilidad, serenidad. No nos imaginamos un Jesús bravo. Entonces a mí me encanta este pasaje porque Jesús está enojado de verdad. Jesús se enojó, enojarse es normal. Se enojó, estaba bravo. Habían convertido el templo, la casa de Dios, la casa dedicada a su padre, en un vil negocio. Era terrible.
Jesús está enojado. Y los hermanos Lin, cuando recibieron a Linda, leyeron este pasaje y entonces la llevaron a ese momento en que ella sufrió el abuso. La llevaron otra vez en la memoria y que Jesús estuviera ahí. Y que se imaginara Jesús, enojado. Y ella se lo imaginó, le pidió, imagínate a Jesús, ¿cómo reaccionaría Jesús? Primero le presentaron el pasaje como que Jesús se enojó por una injusticia, porque las cosas estaban mal. ¿Cómo te imaginas a Jesús delante de esta persona que te hizo daño? Y ella se imaginó a Jesús enojado. Esto fue un parteaguas en su proceso de sanación. El saber que Jesús compartía el dolor de ella, compartía su enojo, compartía su indignación, hizo la diferencia en su proceso. Que Jesús se enojara y se indignara junto con ella. No por ella, no pobrecita Linda, no. Jesús indignado con Linda por lo que pasó, por lo que sufrió, por lo que le hicieron. Fue clave para su sanación. Después de que Linda sanó de muchos años, se convirtió en una persona que le llaman en inglés wounded healer, un sanador herido, alguien que utiliza sus heridas para después ayudar a la sanación de los demás. Esto a veces, cuando yo sano de cosas en mi pasado, me ayuda a acercarme y a tocar la vida de las personas desde el amor que yo mismo experimenté en esta sanación, desde la paz interior, desde la calma, no desde el dolor. Otra vez lo que yo decía, porque todas las heridas que no hemos sanado, todas las heridas que no hemos visitado, todas las heridas infectadas emocionales que llevamos en nuestra vida, hacen que reaccionemos así, que nos relacionemos desde el dolor, desde el odio, del resentimiento. Y eso termina hiriendo a otros, de verdad. A veces tratamos mal a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos, y es como que después nos sacamos de onda, es como, ¿por qué hago eso? ¿Por qué le hago eso? Y otra vez, si le rascamos, si somos capaces, vamos a encontrar que a veces estas reacciones no tienen que ver nada con la persona y todo con nuestras heridas no procesadas. El padre Felipe Scott, este padre peruano, también que ha retiros de sanación interior, ¿no? Narra, yo se lo compartí en el videíto, que iba a entrar a retiro a ejercicios espirituales y cuando iba rumbo a la capilla, su primer charla, cuando estaba llegando a la capilla, escuchó una voz que le decía, regrésate a tu cuarto y tráete 2 pañuelos. Regrésate a tu cuarto y tráete 2 pañuelos. Y se sacó de una así como que, caray, siguió caminando y le volvió a decir, regrésate a tu cuarto, la voz interior que escuchó, ¿no? Regrésate a tu cuarto y tráete 2 pañuelos. Y le decía como muy claro, 2 pañuelos. Bueno, no era la primera vez que esta voz interior y que él había entendido que era Dios quien estaba hablando, antes de este evento también. Se regresa al cuarto y va por 2 pañuelos, regresa, está en la primera charla y después de la charla hubo un momento de reflexión, hubo un momento de alguna manera introspección, de hacer suyo lo que se había compartido. Y cuando estaba en este momento de meditación, de reflexión, vio sus 2 pañuelos en la mano y dijo así como que, ves, Señor, ya sé por qué me mandaste por 2 pañuelos, ya sé por qué me mandaste por 2 pañuelos. Tú sabes que soy bien chillón y tú sabes que con uno no iba a alcanzar, que con un pañuelo no me iba a alcanzar. Yo creo que en el retiro voy a llorar mucho y por eso me mandaste por 2 pañuelos. Y escuchó la voz interior que le decía, no son para ti los 2 pañuelos. Los pañuelos, uno es para ti, para cuando llores, y otro es para mí. Porque yo voy a llorar contigo. Yo voy a llorar contigo. Cuando visites los momentos de tristeza, de dolor, yo voy a estar contigo. Y voy a llorar contigo. Yo le invito a que, otra vez en su imaginación, o si es posible, tenga sus 2 pañuelos durante esta semana. Porque este caminar no va a ser usted solo o usted sola. Sobre la sanación y la sanación interior hablemos un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué es la sanación? Y entendemos que la sanación es una acción de Dios, Dios sana, Jesús, y sana desde el Antiguo Testamento. Estoy pensando, utilizó a Elías, Eliseo para sanar personas.
La sanación no es algo nuevo de que aparece con la persona de Jesús. Ya Dios de alguna manera desde el Antiguo Testamento sanaba a través de varias cosas. Entonces la sanación es una acción de Dios, ¿sí? Viene de la misma raíz, salvar y sanar. Tiene más o menos la misma raíz, sanar y salvar. Van de la mano. Jesús salva y Jesús sana, y Jesús sana y Jesús salva. Es como una cosa que sucede la una con la otra y la otra con la una, válgame la redundancia. Entonces, Jesús viene a sanar. Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros, hizo bastante esto. Hay diferentes tipos de sanación. Digo, la más típica, la que más conocemos es la sanación física. Un padecimiento físico, una enfermedad, que Dios la quita, que Dios la para, que Dios de alguna manera la suspende. Es la sanación física y es como lo que más conocemos. Pero también hay, y a veces necesario, la sanación psicológico-emocional o también la sanación espiritual. Cuando le traen a Jesús al parapléjico, recuerda aquel que bajan por el techo porque no podían entrar y los amigos abren un boquete en el techo y por ahí lo bajan. Jesús comienza diciéndole al parapléjico, tus pecados te son perdonados. Y la gente se está cayendo así como que, caray, los mismos amigos a lo mejor se quedaron con, así como que, espérame, no lo trajimos para que le perdonara los pecados, lo trajimos para que los sanes. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Que a veces la raíz de la enfermedad no es la enfermedad en sí misma, sino alguna otra cosa, ¿no? Alguna otra cosa. Acá Jesús asume que, otra vez, y muy con la mentalidad del Antiguo Testamento, que la raíz de su enfermedad está en algún pecado de alguna manera. La sanación interior, cuando hablamos de sanación interior, otra vez, hay varios tipos de sanación: física, psicológica, emocional, sanación de los recuerdos, ¿no? Que de alguna manera vamos a hacer algo por el estilo también en este retiro. Sanación espiritual, que tiene que ver más con liberación, ¿no? Sanación intergeneracional, que es un tema que hablamos mucho en nuestro seminario de Daniel. El Papa Francisco ahora habla de la sanación de la tierra, sobre todo en su encíclica Laudato Si. La sanación interior, cuando hablamos de sanación interior, yo traté de buscar por ahí varias definiciones y la sanación interior, me encontré por ahí, dice, es la obra de Jesús, la acción de Jesús, de Dios, en el interior de la persona. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando Jesús entra en el interior de las personas? Pues sana las heridas causadas por los pecados cometidos en el pasado, o por la persona, o por las personas alrededor de esta persona, y que siguen afectando de alguna manera nuestra vida actual. Muchas de las terapias de sanación que se utilizan en general en el ambiente psicológico y en el ambiente espiritual tienen que ver con llenar de amor todas las áreas de nuestro ser hasta que hasta el presente han estado vacías, huecas, que no tienen nada, ¿no? Y que Jesús, el Señor de la historia, el mismo ayer, hoy y siempre, pues sana con su amor infinito y misericordioso. Entendamos que el amor, ¿sí? Es el elemento primordial, y esencial en la obra sanadora de Dios, es el amor. Entonces, lo que vamos a hacer en estos días es pedirle a Jesús que retroceda en el tiempo y camine conmigo, ¿sí? Por cada una de las etapas, deteniéndonos en los momentos que fuimos heridos, y que con su amor infinito, que con su amor infinito pase su mano sanadora sobre las áreas interiores afectadas para que nos sane y libre en ese momento y en el presente de todo cuanto nos afectó y que nos impide ahora que seamos personas plenas y felices, ¿sí? De acuerdo al propósito mismo de Jesús en nuestras vidas. Entonces, la sanación interior, ya mencionaba yo, requiere un proceso de oración, ¿sí? Cualquier tratamiento, ¿no? Puede tener resultados instantáneos, cualquier tratamiento en cualquier área de la vida del ser humano puede tener resultados instantáneos, pero regularmente la gente se va sanando por medio de un proceso que no termina con curar, sino lo que yo he mencionado, aprender a vivir sano, la convalecencia. Después de toda sanación, después de toda curación, siempre viene un proceso de convalecencia o recuperación del paciente. Lo mismo pasa en la sanación interior. Yo hablo en algunas ocasiones del plan A de Dios, como
y que sucede, de que Dios irrumpe. Yo tengo una cosa que me ha causado mucho daño y que Jesús puede sanar en un momento. Que Él toca y sana, plan A de Dios, directamente. Yo le pido y me sana de una, y me sana ya. Pero yo también hablo del plan B de Dios. Y cómo a veces Dios nos va sanando poco a poco, o cómo Dios nos va sanando de manera indirecta. La perseverancia es crucial en todo proceso de sanación. Los cuidados después de la sanación son importantes, ¿no? Es importante quedarnos en el milagro, es importante quedarnos en la sanación. Recuerdo el pasaje de los 10 leprosos que sana Jesús y solamente uno regresa para agradecer. Solamente uno se queda en la sanación. A veces Dios nos sana de cosas, y estoy hablando incluso físicas, y se nos olvida Dios después de la sanación. Es importante quedarnos en el milagro. Nosotros no solamente, no hay una película, si la puede ver, es una película viejita, no sé si en alguno de estos lugares donde ofrecen películas gratuitas está, no es viejita, se llama The Story of Us, con es Michelle Pfeiffer y Bruce Willis. Es buena la película y habla cómo otra vez es la historia de cómo se van divorciando, pero cómo les afectó toda su vida anterior para la cuestión del divorcio. Nosotros no solo aprendemos de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues la comida que nos gusta o nos disgusta, sino también muchos patrones de conducta. 2 de cada 3 hijos, mire, estas son algunas estadísticas que saqué por ahí. 2 de cada 3 hijos de padre o madre alcohólica, 2 de cada 3 hijos de padre o madre alcohólica se casan con un alcohólico o ellos mismos se vuelven alcohólicos. Cuando ambos padres, papá y mamá, son alcohólicos, hay casi un 100% de probabilidades de que el hijo repita las conductas adictivas, de alguna manera, puede no ser alcohol, puede ser incluso otra sustancia, pero que repita las conductas adictivas de los padres. Sucede también, y aunque suene raro lo que voy a decir, en los modelos de selección de un compañero o un cónyuge. ¿Cómo elegimos a la persona con la que vamos a compartir la vida, a su esposo o a su esposa? ¿Cómo lo elegimos? Y las decisiones que se toman después en el matrimonio, las decisiones que toman después en el matrimonio. Acá en el libro nos habla así como que parece chistoso, le preguntan a la señora cómo se va a casar su hija y están organizando la boda, ¿no? Y cuando le preguntan como quién es o cómo es el muchacho con el que se va a casar su hija, la señora dice con toda honestidad y hasta como orgullosa: mi hija se va a casar con una persona igualita a su papá. Mi hija se va a casar con una persona igualita a su papá. Aunque suene raro, tendemos a repetir lo que escogieron nuestros padres. Tendemos a repetir. A veces hay personas que y otra vez, en algunos estudios que está de novia con un muchacho, por ejemplo, que el papá era problemático, violento, con problemas de adicción, alguna cosa así por el estilo, y tuvo un novio buena gente, sin vicios, tranquilo, que no peleaba, etcétera. Y la muchacha encuentra al muchacho como aburrido, como que no, y lo manda a volar porque no, y todo es un proceso inconsciente. Y termina a veces casándose con alguien que tiene estas cosas negativas que ya experimentó con su papá. El psicólogo Hugh Misdean sugiere que en todo matrimonio hay 6 personas. En todo matrimonio hay 6 personas. La pareja y los padres de ambos, ¿no? Hay muchos libros que hablan desde usted se casó con su suegra, aparte de con su esposa, con su suegra, ¿no? Esta película de Story of Us, de Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, ¿no? Van a un consejero matrimonial, ¿no? Y en la terapia, la pareja trata con las 6 personas involucradas en el matrimonio, con los cónyuges de sus padres, porque otra vez el problema es mucho más, va hasta lo que aprendimos antes. Nosotros tendemos a pasarle factura al cónyuge de lo que no nos gustó o no quedó resuelto con nuestros progenitores, con nuestros padres. Tendemos a pasarle factura a nuestro cónyuge. La esposa del papá, lo que me molestaba de se lo cobro a mi esposo. O sea, lo que me molestaba de mi papá se lo cobro a mi esposo. O lo de la mamá, lo que me molestaba de mi mamá, se lo cobro a mi esposa. A menudo, de hecho, nos encontramos, ¿por qué no eres como?
¿no? El hombre dice, ¿por qué no eres como mi mamá? Y otra vez nos comparamos bastante. Las cosas no resueltas en el pasado aparecen en el presente. Por eso es importante dar un paso atrás para encontrar la raíz de los problemas. 984 profesionales, otras estadísticas que tengo por ahí, 984 profesionales de la salud mental concluyeron que la falta de amor, concluyeron que la falta de amor y de cuidados emocionales por parte de los padres, la falta de amor y de cuidados emocionales por parte de los padres es la causa principal de los problemas emocionales el resto de la vida de la persona. Concluyeron que estas dos cosas, la falta de amor y de cuidados de parte de los padres, es lo que provoca, ¿sí?, muchos problemas que surgen a través de nuestra historia. Pero también concluyeron que los niños criados en forma inadecuada, esto es interesante, no es determinismo, que los niños criados en forma inadecuada no estaban necesariamente destinados a convertirse en adultos con bloqueos emocionales. Porque hay muchos factores, aparte de estos que ya se mencionaron de la falta de amor y los descuidos, ¿sí? Hay muchos factores posteriores que pueden cambiar la historia de la persona y que de hecho la cambian. También los autores, ¿no? Los hermanos Lin mencionan en su libro ejemplo de una persona en Inglaterra, una mujer que le llaman Mary Tanner, ¿no? En Inglaterra. Y ella iba a las cortes inglesas a través de los años, ¿sí?, para pedir que a los muchachos jovencitos que delinquían, que empezaran a cometer cosas, que en lugar de que los metieran a la cárcel, los mandaran con ella para que hiciera un proceso con los muchachos. Y en todo el tiempo que ella fue y recogió muchachos y los traía con ella, ¿sí?, le enviaron más o menos como a 100 jovencitos muchachos que tenían problemas sobre todo en su adolescencia y la juventud temprana, ¿no? La etapa de los 20 a los 30 años todavía. Y entonces, como así más o menos, los adoptó. ¿Qué hizo Mary Tanner? Los adoptó a los muchachos por un tiempo. Les ofreció amor, atención, cuidados y oraba por ellos. Esto es lo que hacía. Los traía a su casa, les ofrecía amor, atención, cuidados y oraba por ellos. Solamente cuatro de estos 100 muchachos regresaron a la corte con problemas de delincuencia. Solamente 4. Esta es la historia de gente que yo conozco. Gente que llevaba la vida chueca. Gente que ya llevaba la vida mal desde temprano en su vida. Algunos de ustedes conocen a Sergio, que es parte de nuestra comunidad, que ya desde chiquito le había entrado a un montón de cosas y había desviado su vida. ¿Qué cambió la vida de Sergio? De verdad, cuando le rascas, yo escucho su testimonio y es muy edificante, pero ¿qué cambió en la vida de Sergio? Y fue que la gente de la que se rodeó Sergio, aparte del poder de Dios, por supuesto, que le rescata, pero en el plan B de Dios es la gente alrededor de Sergio que le empezó a mostrar amor desinteresado a Sergio. Amor desinteresado, muy parecido a lo que hizo Mary Tanner. Yo conozco varias Mary Tanner en mi vida. Gente que adopta a otra gente y lo único que hace es amarlas. Y eso cambia la vida. Eso cambia la vida. Nuestros autores hablan de las heridas gloriosas y cómo podemos transformar las heridas que padecemos en impulsos de hacer el bien. En impulsos de hacer el bien. Y nos menciona y nos habla de algunos padres adoptivos de un niño con autismo y que terminaron siendo foster parents, esos padres que cuidan temporalmente de unos 1,500 niños más o menos aquí en Estados Unidos. Y cuando les preguntabas por qué lo hacían, dijeron, nosotros fuimos huérfanos y quisimos que nadie experimentara la soledad que nosotros sufrimos. A eso se le llama, o le llaman los autores, heridas gloriosas. Las heridas que de alguna manera nos llevan a hacer un bien por los demás. Nuestro retiro está basado en la teoría, al menos las etapas como tal, ¿sí?, en la teoría del desarrollo psicosocial de uno de los psicólogos más importantes a través de la historia de la psicología, que es una ciencia más o menos moderna, Erik Erikson, un alemán, profesor emérito de Harvard, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial,
Es uno de los genios más grandes de la psicología de todos los tiempos, a la par con, estoy pensando, Sigmund Freud, estoy pensando varios de ellos. Su obra sobre la identidad es continuamente expuesta e investigada en las universidades más importantes del mundo. Y su teoría explica todo el ciclo vital del desarrollo humano, desde el punto de vista social, pero lo explica y es muy, muy, muy interesante lo que hace. Desarrolló esta teoría, ¿no?, de la personalidad que la denominó teoría psicosocial, ¿sí? Sobre esto, de hecho, lo toman los hermanos Lin y Sheila Fabricant en su libro, y yo también le rasqué un poquito más por ahí. En esta teoría, Erikson describe 8 etapas del ciclo vital o estadios psicosociales, y habla de crisis o conflictos en el desarrollo de la vida de la persona a las cuales tenemos que enfrentarnos todas las personas en el proceso del desarrollo. Estas etapas son presentadas como un ciclo que tiene una evolución de acuerdo a la edad de la persona y va de acuerdo a su maduración. Las primeras 4 etapas, ¿sí?, constituyen la base del sentimiento de la identidad del niño, las primeras 4 etapas. Nos parece, ¿no?, y a los que escribieron el libro, y yo cuando le he rascado más, es un sistema psicológico congruente. Hay otros psicólogos que presentan también diferentes etapas. El mismo Sigmund Freud tiene sus etapas del desarrollo humano, más psicosexuales, ¿no? Este es psicosocial. Pero de manera concreta, el de Erikson tiene como muchas notas que conectan con nuestra manera de entender la vida cristiana, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Y yo menciono 5 aspectos que lo que hace Erikson conecta con nuestra vida cristiana, nuestros principios o nuestros valores. Primer cosa, ¿sí? Erik Erikson hace énfasis en la persona. Se fija en la persona, no en la enfermedad, no en la patología, ¿sí? Comienza por la salud, no por la enfermedad. De hecho, hace eco de nuestra creencia de que el bien prevalece sobre el mal, lo que nosotros creemos, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en términos así como que más paulinos, por decirlo de alguna manera. Número 2, siempre es posible sanarse. Entonces, algo muy padre de esta teoría es la creencia que en el desarrollo que no se tuvo antes, o que se frustró, se puede tener después. Y que siempre es posible sanarse. Ahora, desde la fe, debemos decir que no hay nada que Jesús no pueda sanar. No hay nada que Jesús no pueda sanar, hasta la peor experiencia que no la pueda sanar Él, porque es Dios. En otras palabras, esta frase que hemos escuchado, todo tiene remedio. En Jesús, en Dios, todo tiene remedio. Punto número 3, interesante la teoría que se relaciona con sus principios cristianos, su énfasis en el desarrollo psicosocial. Esto es interesante, en el desarrollo psicosocial. Es decir, la motivación principal es hacia las relaciones sociales maduras. Tiene que ver con la comunidad entera. No es nada más que yo, José Juan, alcance mi perfección, mi límite, etcétera. No. Yo en relación con la comunidad entera, que son parte de este proceso curativo. En la comunidad, Dios encuentra muchos canales para amarnos, para sanarnos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido sanados a través del amor, el cariño, las muestras sinceras y honestas de cuidado de alguien más? Una palmadita, una palabra, un acompañar. ¿Sí? Es en la comunidad de Dios. Ahí el punto número 3. El punto número 4, el proceso de toda la vida, el desarrollo, ¿sí? El desarrollo no como que termina y listo en un momento de la vida. No. El desarrollo como un proceso de toda la vida, donde siempre hay oportunidades nuevas para descubrir dones y para amar. Entonces, el Espíritu siempre, y esto nosotros creemos en la fe, el Espíritu Santo siempre nos está renovando, nunca para de obrar en nosotros y conduciéndonos hacia una vida más plena. Y el punto número 5, ¿sí?, de la teoría psicosocial de Erikson, que se relaciona mucho con nuestra idea cristiana de valores cristianos, es otra vez cómo
cómo pone énfasis primero en los puntos fuertes para luego visitar los puntos débiles. ¿Sí? ¿De qué etapa del desarrollo? ¿Sí? No es una elección de blanco y negro, sino de encontrar un sano equilibrio, incluso entre ambos. Es decir, las cosas malas no son absolutamente malas, aunque suene raro lo que estoy diciendo. A veces hay cosas malas de las que podemos aprender, aunque suene también raro esto. Estas son las 8 etapas. Nosotros esta semana vamos a trabajar sobre estas 6. Las últimas 2 tienen que ver con la vida adulta cuando ya uno está casado y las heridas y situaciones que pasan ahí. Estas nosotros intencionalmente las hemos dejado para realizarlas en un retiro de parejas, de matrimonios, visitarlas ahí. Hacemos hasta aquí porque muchas cosas tienen que ver, de hecho, más de la etapa 6 para atrás. Pero en esta semana, ¿no? A partir del día de mañana vamos a empezar con cada una de estas. La primera etapa es esta que está aquí, ¿no? Esta que aparece luego aquí enseguida, que es confianza versus desconfianza, ¿sí? Y es del nacimiento. Aquí señala del nacimiento a los 18 meses. Nosotros abarcamos desde la concepción, desde el vientre de la madre, hasta los 18 meses, ¿sí? Y luego tenemos autonomía versus vergüenza y duda, de los 19 meses a los 3 años. Y luego iniciativa versus culpa, de los 3 años a los 5 años, la etapa preescolar. Y luego laboriosidad versus inferioridad, la etapa escolar, de los 6 a los 12 años. Y luego identidad versus o contra confusión. Y esta es la etapa de la adolescencia, de los 13 a los 19 años. Y luego intimidad, será la última que veremos el sábado, intimidad versus aislamiento, que es la edad adulta temprana, de los 20 a los 35 años. Algunos de los que estamos acá tenemos un poco más de 35 años, un poco más solamente, pero si podemos trabajar hasta este momento será maravilloso. La obra de Dios será maravillosa. Hay 2 etapas más que menciona Eric Erickson que no vamos a tratar en este retiro, es generatividad versus estancamiento y es la edad adulta media que llaman, ¿no? De los 35 a los 60 más o menos, algunos estamos en esa etapa ahora. Y finalmente la última se llama integridad versus desesperación, que es de 60 años, 65 años y más. Ahora, Erickson tiene sus limitaciones, pero si le agregamos el enfoque espiritual, ¿sí? Si nos quedamos en la pura parte psicológica, hay cosas buenas, pero tiene sus limitaciones. Si alegramos el enfoque espiritual, esto nos da una comprensión más profunda de las heridas y la sanación en cada una de las etapas. Y eso es lo que vamos a hacer en cada una de ellas. La sanación no es nada más para curar los recuerdos negativos. La sanación no es nada más para curar los recuerdos negativos, sino recibir la fortaleza a partir de nuestros recuerdos positivos. Le voy a explicar esto cuando vayamos sobre cada una de las etapas. Partimos de lo positivo, partimos de las cosas buenas, partimos de nuestras fuerzas. La vida plena y feliz al final del día tiene que ver con esta paz que nos regala Dios, con este shalom de los judíos, con la vida de Dios y todo lo que eso nos trae, todas las cosas bonitas de alguna manera. Le hemos llamado a este curso Tobías, y con eso voy a terminar el día de hoy, ¿sí? Porque hemos tomado como inspiración, como en otros cursos que ha recibido con nosotros, de algunos de los libros de la Biblia o personajes de la Biblia. Acá tiene que ver con los 2, personajes y un libro en concreto, que es el libro de Tobías, que es fenomenal, ¿sí? La historia de Tobías, ¿sí? La historia de Tobías es una historia de sanación y liberación, de una familia, Tobías papá, es Tobías o Tobit, es otra vez el padre y el hijo, a veces utilizan el nombre intercambiablemente. Tobías por razón de la enfermedad de su padre, Tobías el hijo por razón de la enfermedad de su padre, Tobit o Tobías, ¿sí? Y la miseria en la que había caído por la enfermedad de su padre, tiene que emprender un viaje hacia la patria de su padre, hacia donde ellos eran, de donde habían venido, y le va a acompañar el arcángel San Rafael. Acá aparece uno de los arcángeles, otra vez de los arcángeles que aparecen en la Biblia, los 4 que aparecen en la Biblia: San Rafael, San Miguel, San Gabriel, ¿no? San Gabriel, arcángel Gabriel, que aparece a María, arcángel Rafael, que aparece a Tobías, arcángel San Miguel, que es el que nos ayuda en la cuestión de la alimentación. Esos son 3 entonces, ¿sí?
Entonces, le acompaña el arcángel San Rafael, que al iniciar hacemos oración y pedimos su intercesión. La excusa del viaje es ir a recoger un dinero de su padre, pero termina siendo para buscar y llevar sanación tanto a su padre, como liberación a la que será su futura esposa. ¿Sí? El viaje termina trayendo otras cosas que al principio no se buscaban. Acá tenemos la bendición ya final, ¿no? Cuando Tobías, padre, ¿no? Bendice a Sara, la esposa de Tobit. Acá está el arcángel, ¿no? Acá está la mamá, que también es un personaje como todo en la historia del libro. Este es parte de los libros deuterocanónicos, de los famosos 7 libros, que están en la Biblia católica y que no están en la Biblia protestante porque fueron escritos en griego, en la época de la dominación griega. Utiliza lo que se llama el género hagádico, estas historias, narraciones, ¿sí? Como parecido a la historia de Job, como parecido a algunas historias en el libro de Daniel, que quieren enseñarnos algo. A pesar de sus penas, Tobit da ejemplo de fe y esperanza a su hijo Tobías, y por eso encuentra la providencia divina. De eso trata el libro en general, personificada en el arcángel Rafael. Una respuesta a sus oraciones, ora y Dios le responde. Y estas cosas de alguna manera se extienden para toda su familia, ¿sí? Este libro fue escrito, ya me mencionó, hacia el año 200 antes de Cristo. El género es hagádico, lo he explicado en algunas ocasiones con más calma. Son como ejemplos, como historias que tienen una enseñanza, ¿sí? Hagádico. A pesar de sus penas, Tobit da ejemplo de fe, ya lo he mencionado, de la providencia. Entonces, Rafael representa a Dios en la historia, ¿sí? Y traerá sanación para toda la familia, del capítulo 1 al capítulo 3, ¿no? Nos habla de las buenas obras de Tobit y cómo queda ciego, ¿sí? Tobit, empezando el libro, se presenta, ¿no? Y cuenta cómo había vivido en verdad y en rectitud. Era un hombre justo, era un hombre que hacía las cosas. En esta primera parte, de hecho, se parece mucho a la historia de Job de alguna manera. Es alguien que le va bien, alguien que se ha portado bien, alguien justo, le pasa algo malo. Y es más o menos contemporáneo del libro de Job. Ha sido responsable y fiel. Hasta cuando lo está leyendo parece como que es muy creído Tobit, ¿no? Ahí en el capítulo 1, versículo 3 dirá: yo, Tobit, seguí los caminos de la verdad y de la justicia todos los días de mi vida. Para algunos, de hecho, puede parecer como presumido la actitud de Tobit, pero Tobit habla de su rectitud y su piedad no para que el mundo lo admire, sino para que Dios sea glorificado a través de él. Estaba prohibido en sus tiempos, por ejemplo, enterrar a los muertos después que se peleaban o después de batallas. Tobit cumplía piadoso el deber de enterrar a los muertos, arriesgando su propia seguridad y haciéndose presa de burlas. De esto habla el capítulo 2, versículo 8. Entonces, esta parte del libro de Tobías nos habla de la perseverancia en las calamidades. En el capítulo 2, versículo 9, es cuando está como tomando la siesta en la parte de atrás de su casa, Tobit, y le cae excremento caliente de unos gorriones sobre sus ojos y queda ciego. Tobit queda ciego, ¿sí? En el capítulo 3 hay una oración desesperada, una oración de Tobit. Se queja con Dios literalmente. Le pide la muerte, porque él creía que era preferible a la miseria, ¿sí? La muerte era preferible a la miseria en la que había caído su vida. Dios, ojo, esto es interesante, en su oración, Dios le da fortaleza, no un escape a su sufrimiento. En este momento la primera respuesta de Dios es fortaleza. De los versículos 11 al 15, ¿no? Ahí enseguida encontramos la oración de Sara. Otra vez, es como que te mueves de un lugar, ¿no? Así como que te trasladas, como esta es la historia de Tobit, y luego varios kilómetros, ¿no? Como hacen en las telenovelas, como que en otro lugar del mundo, ¿no? Casi. Está Sara Sara también está haciendo una oración. Y la oración de Sara, de esta mujer, ¿sí? De esta joven mujer, es una oración desesperada. ¿Cuál es la desgracia de Sara? Se le morían los maridos en la noche de bodas. 7 veces. Ya se le habían muerto 7 maridos. Y 7 otra vez es simbólico. El demonio, y aquí lo cita literalmente, Asmodeo,
Tiene nombre el demonio acá. El demonio Asmodeo se los mataba. Que este demonio, el padre Gabriel Amorth y muchos exorcistas lo citan como el demonio que generalmente trabaja mucho en la destrucción de los matrimonios y las familias. Sí, Asmodeo se los mataba. Entonces, Sara, desesperada porque se le mueren todos los maridos, tiene mala fama, la gente se burla ya de ella, nadie se quiere casar con ella. Ni yo hubiese querido, no lo sé, ¿no? Se le moría la noche de bodas. Sara termina diciendo así en su oración: ¿para qué vivir todavía? ¿Para qué vivir si voy a estar así? Y si no quieres ayudarme con esto, le dice a Dios, pues hazme morir, igual que Tobí o que Tobías pide la muerte, hazme morir. Señor, mírame y compadécete de mí, para que no tenga que oír ya más insultos. Y dice ahí el pasaje que le invadió la tristeza. Subió a su habitación, ¿sí? La habitación de su padre, con la intención de ahorcarse, de quitarse la vida. Sara, después de la oración, subió y se iba a ahorcar. Pero cuando estaba ya en la habitación, ¿sí?, pensó las consecuencias o la situación de tristeza en la que dejaría y que vivirían sus padres hasta su muerte. Y al final lo deja en manos de Dios. Señor, bueno, si me voy a morir, tú busca la manera que me muera, como no lo voy a provocar yo. En el capítulo 3, versículo 16, el arcángel San Rafael, esto es muy lindo, el arcángel San Rafael escucha las oraciones de los dos. Escucha las oraciones de los dos, fueron oídas, dice que las oraciones fueron oídas en la gloria de Dios al mismo tiempo. La oración de Tobit y la oración de Sara fueron oídas en el cielo al mismo tiempo. Y fue enviado Rafael para curarlos a los dos, para quitar las manchas blancas de Tobit, liberándolo para quitarle la ceguera, y para dar a Sara, hija de Reuel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, liberándolo del malvado demonio Asmodeo. El libro nos habla de que Dios siempre escucha la oración. Hermanos, Dios siempre escucha la oración, siempre, siempre. Que las oraciones que hagamos o que vamos a hacer en esta semana, ¿sí?, desde la historia y la necesidad de cada uno de los que estamos en este retiro, ¿sí? Esto es lo que yo deseo, que las oraciones que vamos a hacer desde la historia de usted, desde la necesidad de usted, desde la herida de usted, suban al cielo la gloria de Dios y que Él tenga compasión de todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la herida, de acuerdo a la historia que necesita ser visitada por Dios. Del capítulo 4 al capítulo 6 habla del viaje de Tobías, el viaje de Tobías, ¿sí? Entonces, el capítulo 4 empieza hablando de los consejos, son unos consejos muy bonitos, impresionante. Ahora que termina de pasar el Día del Padre, ¿no?, que festejamos el Día del Padre, es maravilloso los consejos que le da Tobit a su hijo, ¿no? A veces nosotros en la actualidad les hemos dado todo a nuestros hijos, en aspectos a veces materiales, y a veces no les hemos dado lo más importante. Acá, y yo le invito a que lo lea, el libro lo podemos leer durante la semana. Mire, dos capitulitos cada día lo leemos. Es cortito el libro, de hecho hasta puede leerlo en un mismo día, y es muy interesante. Son los consejos de un padre creyente en Dios. No solamente se enfoca en una herencia material, sino en una espiritual, la riqueza de la fe. Sí, a veces tenemos que nosotros como, ¿dónde está la verdadera riqueza? ¿Qué es lo que le estoy dando a mis hijos? Otra vez aparece el ángel, él tiene que ir a Media, así se llama el lugar donde tiene que ir, ¿no? Y el arcángel Rafael aparece y es el que lo va a acompañar, ¿no? Y el arcángel dice que él conoce el lugar y ha ido muchas veces, ¿no? Después lo lleva con su papá para que su papá lo apruebe, ¿no? Otra vez se queja con el ángel Tobit, le dice: soy un muerto en vida, oigo la voz de los hombres, pero no los veo. El ángel respondió: ánimo, Dios te curará pronto. Ánimo, Dios te curará pronto. Mira, yo no sé por qué están ustedes acá. De hecho, yo mismo, cada retiro, Dios hace algo en mi vida también. Yo no sé por qué está usted acá. Yo no sé qué es lo que Dios necesita visitar. Yo no sé dónde está este grito desesperado de usted como el de Tobías. Ánimo, ánimo. Dios lo curará pronto. Van a ir por el dinero. El dinero es mera excusa para todo lo que va a ser
lo que va a hacer Dios en el proceso, ¿no? Al final del libro, hacia el final del libro, ¿no? En este caminar, en este camino, ¿no? En el capítulo 6 al capítulo 8 habla de que el ángel le pide que saque un pez del río Tigris, que le saque la hiel, y esa va a servir para sanar a su padre, y luego el corazón y el hígado, y ese le va a servir para ahuyentar al demonio Asmodeo, que agobiaba a Sara, ¿no? A Tobías le da miedo por la historia de Sara, ¿no? Cuando ya llega y el papá, de hecho, le dice, son parientes, el papá le dice como que, o sea, nadie se merece a mi hija más que tú, y claro, otra vez Tobías así como que a tu hija, la que ya le mataron todos los demás antes, y es como que le da miedo, y papá le dice, no te preocupes, ¿no? Otra vez, se había casado 7 veces, y le mataba a los maridos, a ella no, le hacía daño. Entonces lo recibe en la casa, ¿no? Raguel es el padre de Sara, ¿no? Y le entrega a Sara a Tobías como esposa, ¿no? En los capítulos siguientes habla también de la boda de Tobías y de Sara, y de la expulsión del demonio y la curación de Sara, ¿no? De cómo otra vez utilizan el hígado y el corazón y lo echan y el demonio se va, y después el arcángel lo persigue, ¿no? Y lo echa fuera para que no regrese. En el capítulo 8 está la famosa oración de Tobías antes de tener relaciones con Sara, que será su esposa, ¿no? Es una oración muy bonita, se lee en algunas ceremonias de bodas, es preciosa. Después está una oración de Raguel, y después la gran fiesta de bodas, ¿no? Raguel feliz, ¿no? Porque su hija se ha casado, porque no se muere Tobías, porque amanece vivo. Ya habían hecho el hoyo durante la noche para que si se moría lo enterraban y nadie se diera cuenta, pero Dios lo rescata, ¿no? Dios lo rescata, entonces termina entregándole todo, como todo lo mío es tuyo, cuida a mi hija, etcétera, ¿no? Un suegro impresionante, el Raguel. Estoy casi terminando. El capítulo 9 al 11 es el viaje de regreso, y el capítulo 10 es cuando llega, ¿no? Llega, tanto la mamá de Tobías como el papá están angustiados, piensan que le pasó algo a Tobit, ¿no? Ana se preocupa y pierde la esperanza, y Tobit la conforta, ¿no? Se despide Tobit y Sara de Raguel, ¿no? Y regresan, ¿no? Y en el regreso pues sucede la curación de Tobit, la llegada de Sara, ¿no? Y esta recompensa. Al final, Rafael se revela y dice como que él ha sido enviado de parte de Dios, ¿no? Termina el libro con el canto de Tobit, la muerte de Tobit, y después la muerte de Tobías. ¿De qué nos habla el libro? Pues que la sanación es un caminar en fe, es un ponerse en camino. ¿A qué le invito yo esta semana? A que se ponga en camino, en el camino de su historia, ¿sí? Y que Dios nos acompañe, que Jesús nos acompañe, y que los ángeles, de manera particular el arcángel San Gabriel, nos acompañe en este proceso de pedir sanación, Vamos a terminar este momento con un momentito de oración. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, ¿sí? 28 al 30, es un pasaje muy famoso, lo voy a leer, ¿no? Porque a veces es importante proclamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando es proclamada y recibida en el corazón, desde ahí ya empieza a obrar, empieza a sanar. Entonces, capítulo 11, versos del 28 al 30. Le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón, y escuche esta palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y ahí encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra de Dios. Vengan a mí. Esta expresión que tenemos aquí en Mateo a menudo se conecta con lo que dice Proverbios 8. Habla de como la sabiduría personificada en Dios mismo, ¿no? Y habla como en Dios, como en esta sabiduría personificada hay descanso y consuelo. Vengan a mí es una invitación impresionante, Y dice todos, vengan a mí todos. Dios es siempre inclusivo. Acá puede referirse, ¿no?, a los que han sido rechazados por los fariseos y
y a los fariseos mismos, vengan a mí todos, 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 sobre todo aquellos que a lo mejor que han sido rechazados. Y Dios dice, toma mi yugo. En el sentido bíblico se puede referir a un par de cosas. Y uno tiene que ver con la Torah. La Torah es las leyes que se cumplían, ¿no? La ley de Dios o en el mismo reino de Dios. Además, ¿no? Sabemos que el yugo, pues, es una barra de madera que llevan, que va atada a la cabeza de dos bueyes o caballos, que los obliga a andar juntos para trabajar la tierra o jalar una carreta. Aprendan de mí, tiene que ver con discipulado, ser discípulo, caminar con Jesús, seguir a Jesús. Y después habla de descansar, encontrarán descanso, ¿sí? Como el Shabbat, que era importante para ellos. Mi yugo es suave. Acá Jesús está comparando con aquellas cosas que en su tiempo cargaban sobre la gente, muchas leyes, muchas normas. Y él dice como que, si tú vienes conmigo, mi yugo es suave. No sé quién te ha cargado de cosas de más, ¿no? En aquel tiempo se llamaba la jalaca de los fariseos, que era esta legislación muy compleja con muchas cosas. Y que la gente otra vez va cargando con estas cosas. Y Jesús dice como que no, seguir a Jesús no es complicado, es sencillo. El día de hoy Jesús te quiere acompañar, quiere sumar sus fuerzas contigo, la cuestión del yugo. No quiere que cargues tú solo lo que has estado cargando. Él quiere que ahora lo cargues con él. Sí, que quiere sumar sus fuerzas contigo. Te invita a no ir solo por el camino. Si hasta el día de hoy habías caminado solo, de alguna manera, habías escondido esto en el interior, esto que hay en tu vida, esto que hay en tu historia, ahí está guardadito, esta tristeza, este dolor, cualquier cosa que el Señor te va a revelar en esta semana. Jesús te quiere acompañar, no quiere que vayas solo, sino caminar a tu lado. Y que puedas dejarle en esta noche, empezando esta noche, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Esto implica hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿sí? No es como que no hago la parte que me toca, hago la parte que me toca, pero la parte que ya no puedo, que nos supera, que ya no me alcanza, se la entrego a Dios. A veces nosotros queremos hacer de superhéroes, de Superman, de supermujer, y como que yo las puedo. No, hay cosas que ya no alcanzan, que nos sobrepasan, que seamos capaces de entregárselas, dejárselas a Él y dejárselas. Entonces yo cierro esta noche a que allí en su interior usted se pregunte a sí mismo, ¿qué angustias, qué preocupaciones, qué heridas, qué enfermedades quieres compartir con Jesús el día de hoy? Para aligerar la carga. ¿Qué ha pasado en tu vida o en mi vida que esta carga se hizo pesada? Difícil de llevar. Eso tú lo sabes y yo lo sé, cada uno lo sabemos. Ojalá que esta semana tengamos la valentía, la determinación de darle permiso a Dios, de entrar en nuestra historia y de caminar con nosotros sobre esta, para que Él vaya sanando. Esta noche te invito a que dejes en Jesús todas las cosas que vas cargando, todas las preocupaciones, todas las tristezas, todo el dolor, lo que te trajo este retiro, que esta noche los pongas a los pies de la cruz de Jesús, ahí. Dios, sobre todo aquellas cosas que he buscado, Dios, he buscado solución, he buscado ayuda, he buscado salida y no he encontrado. Estas cosas que no he podido, yo las pongo a los pies de la cruz de Jesús. Y Señor Jesús, te damos gracias este día por la oportunidad que nos das de entrar en este retiro, de entrar en este proceso, de enfrentar nuestra historia sin miedo, porque tú vas con nosotros para poder sanar y sanando poder amar más a aquellos que están a mi alrededor hoy. Bendícenos. San Rafael Arcángel, ven con nosotros. Santa María, Madre de Dios,
intercede por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias por lo que ya estás haciendo en nuestra vida y en nuestros corazones. Bendito seas. Amén. Amén y amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.